Buenos días. Nuevamente les agradezco por acompañarnos en el estudio del capítulo 3 a los Gálatas. Antes de empezar el estudio, vamos a estudiar hoy día desde los versículos 1 al 15. Les decía que antes de empezar el estudio quisiera recordarles el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, es la solución. Es una buena nueva, es una buena solución para el problema de la humanidad. Entonces, para entender el Evangelio, realmente hay que entender cuál es el problema de la humanidad. Para saber cuál es la solución, repito, hay que entender cuál es el problema de la humanidad. Las personas, la mayoría de personas que practican alguna forma de religión, piensan que el problema de la humanidad es vivir en un mundo de enfermedad, de sufrimiento, y no vivir en el cielo. Y entonces creen que ese es el problema y por lo tanto la solución es ir al cielo. Pero al analizar el origen del problema del ser humano, de la humanidad, vamos a entender que la solución es un poco diferente a la que la mayoría de la gente piensa. Recuerden que el mal, o sea, el pecado, es malo, es dañino, es destructor, es corruptor, por razón de que el pecado nos separó de Dios. En primer lugar, el pecado no fue transgresión a ninguno de los mandamientos de la ley de Dios. Fue que Adán y Eva no hicieron caso, el caso que requería, la admonición, la advertencia que Dios les dio. El mandamiento les dijo que coman de todo árbol. Y la advertencia constó en que no debían comer del árbol del bien y del mal. Ellos, entonces, por no prestar atención, no oír con atención, no hicieron caso a Dios. En otras palabras, el pecado, el primero, el de Adán, es contra la fe. No tuvieron fe en las palabras de Dios, por eso no las obedecieron, y más bien sí tuvieron confianza en las palabras de Satanás, y por eso las obedecieron, o sea, comieron del árbol. Entonces, el primer problema básico es no confiar en la palabra de Dios. Como resultado de eso fue el pecado. Dios les advirtió que si es que comían del fruto, iban a morir. Literalmente dice en el capítulo 2, versículo 16-17, literalmente dice que muriendo morirán. En otras palabras, la muerte es un proceso, eso quiere decir, que empezaría en ellos el proceso de la muerte. Este proceso de la muerte, en una forma elemental, tiene tres etapas. La primera etapa es separación de Dios. Por esta razón, por motivo de la separación de Dios, en realidad perdieron el Espíritu Santo y entonces, separados de Dios, se corrompieron, se degeneraron moralmente. Hubo un deterioro moral espantoso. La primera parte. La primera etapa debí explicarles antes que la palabra muerte literalmente significa separación. Separación de Dios, la primera etapa. La segunda etapa del proceso de la muerte, ¿no? La segunda etapa es separación entre los seres humanos, el esposo de la esposa, los padres de los hijos de los padres, de los nietos, los familiares, los primos separados, todos. El amor a la privacidad quiere decir eso. El sistema americano enfatiza eso, desgraciadamente, pero separa los hombres, separan las personas, separan los matrimonios. Esa es la segunda etapa del proceso de la muerte, esta separación entre los seres humanos. La tercera etapa del proceso de la muerte es la muerte en sí misma, que es la separación del cuerpo y del espíritu. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿la solución cuál es? Volverlo a la vida. ¿Cómo así? Poniéndolo en relación con Dios. Una vez que esté en relación con Dios, empieza a unirse la persona con sus semejantes, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, etc. Y luego
prójimos. Entonces, esta es la solución, unirlo otra vez con Dios. Para esto tenía que ser eliminado el pecado. Por esto Jesús se hizo pecado. Jesús recibió los pecados de la humanidad, los venció en la cruz y murió. Ahí acabó con el pecado. Así leemos en Romanos 6:10. Ahora, entonces, ¿cómo tenemos entonces esta solución? Se hizo en Jesús, no en nadie más, en Jesús. ¿Cómo nos beneficiamos nosotros a fin de participar del proceso de la vida y no del proceso de muerte que estamos participando? Por la fe en la historia de Jesús. Entonces, el tema de Gálatas, por otro lado, en este tema de Gálatas, Pablo va a explicar y está explicando que cuál es el acceso a la solución real, porque hay el acceso por medio de la ley, que eso creían los judíos, y estaba afirmado, creían los judíos porque estaba afirmado en el antiguo pacto. Pero con la revelación que Pablo recibió, entonces aparece que el acceso a la vida no es a través de la obediencia a los mandamientos, porque nadie puede obedecerlos, sino el acceso a la vida es por la obediencia de Jesús. Esto es por la fe en la historia de Jesús, esa obediencia que culminó en la cruz. Entonces, teniendo en cuenta esto, y les decía que aquí une también que el problema de Pedro, que quedó sin tener la revelación completa del Evangelio hasta que Pablo la recibió, y Pablo los comunicó, pero claro, estaban lentos los apóstoles en aceptar la revelación del Evangelio que Pablo recibió. Por esto es que hay tanto énfasis Pablo tiene en aclarar que él recibió la revelación del Evangelio directamente de Dios. Ellos también recibieron de Dios, pero Pablo recibió después, completó la revelación, porque ustedes saben que la revelación es progresiva, toda revelación es progresiva. Entonces, teniendo en cuenta también esto, ahora vamos a ver el problema ya particular de los Gálatas. Empieza diciendo en el versículo 1, Gálatas sin entendimiento. El mayor problema del hombre, si ustedes leen Mateo 13, los versículos 13, 14, 15, ahí se ve que es imposible que Dios salve a una persona si no tiene entendimiento. No tener entendimiento es, según Mateo 13, es no entender lo que uno está oyendo, no darse cuenta de lo que está oyendo o no darse cuenta de lo que está viendo. Eso es lo que priva del entendimiento. Y cuando no hay entendimiento, Dios, dice este mismo pasaje de Mateo, Dios no puede salvar. Entonces, los Gálatas estaban sin entendimiento. Y luego hace una pregunta, dice, ¿quién les ha hablado mal de la verdad? Esta es una pregunta. O sea, para que como no entendían la verdad, Pablo pensó, porque él les habló a los Gálatas antes, ¿quién les habló, quién les deformó la verdad? Porque no tienen, pero el problema es que ellos aceptaron la deformación de la verdad, los Gálatas, la deformación del Evangelio de Pablo, porque no habían tenido entendimiento la primera vez, cuando Pablo les explicó el Evangelio. Dice, no estaban convencidos ustedes cuando él les predicó, a pesar de que ante los ojos de ustedes Jesús el Mesías fue descrito previamente como crucificado. Entonces le está diciendo que Pablo les explicó el Evangelio centrándose en Jesús crucificado. Lo mismo que Pedro explicó a Cornelio. Él se centró en Jesús crucificado. Y ahí es cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando ellos estaban escuchando con atención el relato, la narración de Pedro. Ahora el versículo 2 dice, solo quiero averiguar de ustedes una cosa. ¿Recibieron el Espíritu de las obras de la ley o del oír con fe? Muy bien, este es el meollo del Evangelio. Se soluciona el problema de la muerte con la presencia del Espíritu Santo en una persona. Mediante el oír con atención, la historia de la cruz, o sea, la historia de Jesús en la cruz, el Espíritu Santo recibe. Esto se comprueba aquí y también se tiene en Hechos 10, cuando Pedro predicó a Cornelio. Entonces, al oír con atención
la historia de la cruz, se recibe el Espíritu Santo. Por eso Pablo les hace esta pregunta retórica. ¿Recibieron el Espíritu de las obras de la ley? O sea, por guardar la ley de Dios. ¿O por oír con fe? Por supuesto, esta pregunta tiene una respuesta. Por oír con fe. ¿De dónde sacamos la idea? De que ellos tuvieron esta experiencia, pero además de Hechos 10, ellos, los Cornelio y sus familiares, tuvieron esa experiencia al escuchar con atención de la fe. Esto es la historia de Jesús en la cruz. 3. No tienen entendimiento. Comenzaron con el Espíritu. Los Gálatas, al escuchar, repito, la historia de Jesús, recibieron el Espíritu Santo. Pero ahora, cuando alguien viene, los que vinieron fueron los judaizantes, que tenían más o menos una ideología como Pedro. Estos judaizantes dijeron que hay que guardar la ley. Sí, tener fe en Jesús crucificado, pero hay que guardar la ley. No ha habido cómo hacer eso. Dice, no tienen entendimiento. Comenzaron por el Espíritu y ahora terminan en la carne. Intentar guardar la ley es una obra de la carne. ¿Por qué? Porque la ley no es para guardarla. La ley tiene la función de condenarnos. Y una vez condenados, nos lleva a Jesús crucificado. Nos lleva a Cristo. El versículo 4 dice, han sufrido sin causa, porque ellos cuando recibieron el Evangelio por parte de Pablo, fueron perseguidos, los Gálatas. Por eso les pregunta, ¿han sufrido sin causa? ¿O realmente sufrieron sin ninguna razón? Porque no han persistido en el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús, hermanos, no es solo para una vez, es para cada momento de la vida. En cada tentación, el Espíritu Santo que recibimos por oír de la crucifixión de Jesús, nos hace recordar que esa tentación, que es pecado en realidad, Jesús llevó en su cuerpo. Toda tentación, o sea, todo pecado, los venció en la cruz y murió. Y entonces ya nuestro problema del pecado, el que nos aparta de Dios, el que nos hace entrar en esos 3 procesos de la muerte, quedan eliminados por razón de que Jesús nos mató a la ley, porque la ley nos condena al pecado. Esto dice en Romanos 7. El versículo 5 dice, hace una declaración. En realidad, el que les está suministrando el Espíritu a los Gálatas, también está activo en ustedes y hace prodigios y milagros. Les pregunta, esto Dios que les dé el Espíritu, está dando el Espíritu continuamente. Repito, cada vez que tenemos una tentación o cada vez que tenemos que relacionarnos con nuestro prójimo, Dios nos da el Espíritu Santo. Está suministrando. Es un proceso que Dios, el Padre, continuamente está en control, dándonos el Espíritu. Cuando tenemos la historia de la cruz en la mente. Dice, el que les da el Espíritu, o sea, Dios, también está activo entre ustedes. ¿Cómo? Está haciendo prodigios. Les pregunta, ¿está haciendo esto porque ustedes están guardando la ley o porque oyen de la fe? Oír con fe es diferente a oír de la fe. Oír de la fe es oír la historia de Jesús en la cruz. El Espíritu Santo nos lo repite continuamente. Y por esto Dios el Padre obra, además de darnos el Espíritu, que es el gran bien, nos volvió a la vida. Ahí salimos del proceso de la muerte. Ahí salimos de ese proceso que empieza con la separación de Dios y que nos degenera. Entonces, por eso es que el que ha oído con atención la historia de la cruz, el Espíritu Santo lo protege para que no se degrade moralmente y camine una vida nueva. Entonces, la respuesta a esta pregunta del versículo 5 es, por Dios el Padre obra en la persona por oír con fe la historia de Jesús en la cruz. Ahora voy a poner del 6 al 9 ejemplos de la Escritura para reforzar que la solución del hombre no es la ley, porque la ley lo condena, sino la solución del hombre para recuperar la vida es el sacrificio de Jesús, oír con fe de este sacrificio. Es lo que nos está enseñando Pablo en este capítulo. Ahora, 6 a 9, respalda él esta enseñanza
con lo que ocurrió en la Escritura. Dice así: así Abraham oyó con fe a Dios y él fue considerado justo. Considerado justo es que Dios lo ve inocente y sin pecado. ¿Por qué? Porque Dios puso los pecados de la humanidad en Jesús. En otras palabras, no es que Dios se hace una ilusión, sino que a Jesús le hace cabeza de la humanidad y a él le hace responsable de los pecados de la humanidad, y esa responsabilidad él la asumió completamente. Por eso leemos que él se hizo pecado, venció el pecado en la cruz, murió, y así acabó el problema del pecado con el ser humano. Pero para beneficiarse el ser humano tiene que oír con fe de la historia de Jesús. Y entonces dice, bueno, así es que los que son de la fe son los hijos de Abraham, dice en el versículo 7. En el 8 dice, la Escritura anticipó que Dios tendría por justos a los gentiles, o sea, como inocentes, gracias a la muerte de Jesús. A los gentiles de la fe les tiene, o sea, nosotros como justos, siempre que prestemos atención a la historia de Jesús. El anuncio, dice, fue de esta buena nueva, fue hecho anticipadamente a Abraham, diciendo, bendeciré en ti a los gentiles. Entonces, dos aspectos tiene esta historia de Abraham. Cuando él escuchó con atención que Dios le iba a dar un hijo, Dios le consideró justo, esto es, le consideró inocente. Aunque él en realidad no era inocente, pero Dios le consideró inocente. Por eso le iba a dar el Espíritu Santo a medida que él iba a dar otra revelación a Abraham, ¿verdad? El Espíritu Santo para que recupere la vida y pueda tener relación con Dios, porque ahí se soluciona el problema del hombre, con el Espíritu Santo, que es el que da la vida. Dice, anticipó en esta forma. Entonces le estaba diciendo que en Abraham ocurrió dos cosas. Dios lo declaró justo cuando creyó que le iba a dar un hijo, porque él no le avisó todavía directamente el Mesías, como les decía, la revelación es progresiva. Y la segunda parte es que Dios le iba a bendecir a él, y esa bendición también iba a abarcar a los gentiles que tenían fe. Y entonces dice el 9, por consiguiente, los de la fe también son bendecidos junto a Abraham, el de la fe. Entonces ya lo que es justo ya les expliqué. Ahora la bendición vamos a estudiar un poquito más adelante. La bendición de Abraham, y que participan también los gentiles, esto es nosotros. El versículo 10 dice, ahora, como método para recuperar la vida, la ley es un fracaso. Fíjense lo que dice. Al contrario, todos los de las obras de la ley, o sea, todos los que buscan obedecer a la ley, están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todo lo escrito en el libro de la ley para obedecerlo, para hacerlo. O sea, si alguien quiere optar por el camino a la vida, o sea, tener vida a él, la obediencia a la ley, sí, puede hacerlo siempre que lo guarde absolutamente todo. Aquí quiero explicarles un punto rápidamente. Hay personas que creen que la ley de Dios puede dividirse. Pero si ustedes ven aquí, dice que hay que guardar todo lo que está escrito en el libro de la ley. El libro de la ley, si ustedes quieren leerlo, está en el capítulo 24. Moisés copió. ¿Y qué es el libro de la ley? Éxodo 20, 21, 22, 23, hasta los primeros puntos del capítulo 24. Todo eso hay que guardar. Si quieren tomarse la molestia, léanlo y vean si ustedes pueden guardar todo eso. Porque solamente si alguien de ustedes que esté escuchando ha optado el camino, digamos, para cubrirse de la fe en Jesús crucificado y también de la ley, está fregado, porque es maldito. Dice, todos los que dependen el versículo 10, de la ley están bajo maldición. No lo haga. Es más fácil el camino de la victoria, es la obediencia perfecta de Jesús frente a su obediencia fracasada, a nuestra obediencia de fracaso. El versículo 11 dice entonces, el 10, el camino de la ley es el camino del fracaso. Nunca nadie puede recuperar la vida por el camino de la obediencia a la ley.
Y repito que el problema es que perdimos la vida. Esto es la relación con Dios. Por eso nos degradamos. La solución, la salvación, no es del cielo, sino es recuperar la vida para tener la relación con Dios. La vida se recupera por escuchar con atención la historia de Jesús y recibir la bendición de Abraham, que es simultánea, ¿no es verdad? Esto es el Espíritu Santo, que es la vida. El Espíritu Santo está en Dios como el Padre y el Hijo, no se olvidarán. Ahora, el versículo 11. Repito, dice, es bien claro que en la ley nadie es justificado ante Dios. La primera que recibió Abraham. En la ley nadie es justificado. Nadie, nunca ha habido nadie, excepto Jesús. Así es que no intentemos hacer lo imposible. Si alguien quiere aferrarse a algún punto de la ley, generalmente los adventistas hacen el sábado, los otros los 9 mandamientos, los otros cristianos. Dice el 11, repito, es claro que en la ley nadie es justificado ante Dios, porque el justo vivirá de la fe. Esto del Espíritu Santo, de recibir y aceptar la influencia del Espíritu, es también un proceso. La vida es un proceso y es la obra continua del Espíritu Santo, escuchen muy bien, que siempre me recuerda la historia de la cruz, del sacrificio de Jesús, y esto ocurre, este recuerdo de la historia, el Espíritu lo hace cuando soy tentado, esto es cada rato. Porque el justo vivirá de la fe. Ya les expliqué, con fe es una cosa y de la fe es otra cosa. De la fe es la historia de Jesús y con fe es yo a creer que es verdad la historia de Jesús para nuestra salvación. El versículo 12, o sea, la ley no procede de la fe. Alguien puede creer que yo tengo fe en Jesús y por eso quiero guardar la ley. Esto es lo que está diciendo, que no es así. Que la ley no procede de la fe. Porque dice que el hombre que hace la ley vivirá por la ley. Pero como ya comenté hace un momento, nadie puede obedecer la ley. O sea, nadie va a conseguir la vida por ahí. O sea, es un camino de fracaso el buscar la vida, recuperar la vida por la ley. Es lo que dice el versículo 12. El 13 dice, por otro lado, el Mesías nos rescató de la maldición de la ley. Si ustedes quieren recordar bien la maldición de la ley, lean el versículo 10 otra vez. El Mesías nos rescató de la maldición de la ley. ¿Cómo así? Se hizo maldición. Ustedes recuerdan en 2 Corintios 5:21 que Jesús se hizo pecado. Y esto es lo que Jesús hizo pecado cuando el Padre puso nuestros pecados en Él, en su cuerpo, y Él los llevó a la cruz, y ahí los venció. Así Jesús nos rescató de la maldición de la ley. No está diciendo de la bendición de la ley. Porque si es que alguien no puede cumplir toda la ley, a alguien que dude de esto, busque en el Antiguo Testamento los detalles, cómo hay que cumplir el sábado. Y vea si usted ha podido cumplir alguna vez algún detalle de eso, para que ya no insista y repito, se asimile por la fe al camino de la fe, que ese es el de la vida. Bueno, el Mesías nos rescató, por eso está escrito, maldito todo el que cuelga del madero. Jesús se hizo maldición, se hizo pecado para poder rescatarnos a nosotros de la maldición de la ley. El 14. Esto hizo Jesús con el fin de que la bendición, recuerda que fue justificado y también se le prometió bendición, con el fin de que la bendición de Abraham llegue a ser una realidad en Jesús, el Mesías. En realidad, o sea, que los gentiles tomen la promesa del Espíritu por medio de la fe. Más que recibir al Espíritu, aunque es la misma palabra griega, hay que tomar al Espíritu. Y les expliqué brevemente. El Espíritu, la primera que obra es imprimir la historia de Jesús en la cruz, porque con esa historia empieza nuestra vida. O sea, para afirmar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y luego después van los actos de amor.
los actos de misericordia al esposo, a la esposa, a los hijos, al hermano de la congregación, al compañero de trabajo. La misericordia, la compasión, o sea, Dios empieza a derramar su amor a través del creyente, de este que ha recibido la bendición de Abraham, que es el Espíritu Santo, claro, por medio de la fe. Les agradezco por haberme acompañado en este estudio y les invitamos a que la próxima semana continuemos el estudio del capítulo 3 de Gálatas. Que Dios les bendiga ricamente a ustedes y a sus familias esta semana. Hasta luego.